Buenas tardes, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de Uniempresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida a la señora Camila Vargas, diseñadora, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos a este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 5:30 de la tarde del día de mañana el webinar llamado Herramientas digitales para la estructuración en entorno personal de aprendizaje por la experta actriz García. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan en pantalla. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la experta Camila Vargas. Hola a todos, soy Camila Moreno, soy diseñadora industrial, soy docente de la Javeriana, también fui docente del Bosque y pues además como soy docente de hora cátedra, entonces pues también tengo pues mis proyectos personales, hago diseño de joyas y además de eso pues he creado diferentes campos de verano para niños, para enseñarles diseño. Y pues a raíz, digamos, de este encierro, pues se me han venido ocurriendo ciertos videos que hago con mi hija pues de actividades fáciles de hacer en casa, pues para compartir con las personas y así encontrar nuevas formas pues de mantener distraídos a los niños y enseñarles cosas nuevas y despertar su imaginación. Entonces les voy a compartir pantalla para hacerles una presentación donde pues, les contaré un poco sobre mi recorrido que me llevó a descubrir por qué me gustaba la creatividad y la enseñanza para niños y pues tips, si los quieren llamar así, para despertar también esta creatividad en ustedes, pues para estos tiempos en casa. Me avisan si ya están viendo la pantalla. Bueno, espero que todos... Sí, señora. Listo, perfecto, mil gracias. Bueno, despertando la creatividad de los niños. La creatividad es el pensamiento divergente a través de un acto imaginativo que consiste en realizar una acción nueva a un mismo plan, pero de manera diferente. Ahí, pues, yo doy clases en diseño industrial. La clase que doy se llama Elementos de Imagen Corporativa y siempre le pregunto a los niños, pues porque tienen que hacer su portafolio y su imagen personal, ¿qué es lo que los hace diferentes? Y me dicen que son creativos. Les digo, no tienen que ir un poco más allá, pues que creativo es todo el mundo. Y digamos, muchas veces me pasa, en el caso de hablar con personas fuera de mi campo, me dicen, es que qué ventaja la tuya que eres tan creativa. Les digo, no, creativo es todo el mundo. Lo importante es empezarnos a convencer de eso. Y pues eso es lo que les quiero que les quede de hoy, de esta charla. Creativos somos todos. Y les voy a dar esas formas para despertar esa creatividad que tienen adentro y poderla compartir con los niños. Los niños necesitan arte, historias, poema y música, tanto como necesitan amor, comida, aire fresco y juegos. Philip Pullman. Desde chiquita yo crecí en un mundo creativo. Mi abuelo era arquitecto, pero pues más que un arquitecto para mí era un contador de historias, tal vez el mejor que ha existido. A él le encantaba contarnos cuentos de Marie Curie, del que se inventó la locomotora, mostrarnos las constelaciones y nos los contaba como si estuviera hablando de Cenicienta o de Blancanieves. Se sentían cuentos de hadas, se sentían cuentos fantásticos y lo metía a uno en las historias de una forma que lo invitaban a uno a imaginar. Mi papá también es arquitecto. Cuando chiquita él tenía el estudio en la casa. Y a mí me encantaba levantarme los fines de semana en las mañanas a irme al estudio de él, coger sus cosas, coger sobre todo sus marcadores que me acuerdo que tenían un olor intenso que me encantaba y pues pintar con ellos mientras imaginaba tratando de ser como él. Hasta el problema que una vez le pinté la gran mesa blanca que él tenía de trabajo con esos marcadores y lastimosamente esos marcadores no borraban. Entonces pues digamos que fue... un pequeño problema en ese momento, pero igual no pasó a mayores y la creatividad pues siguió creciendo en mí y el deseo de diseñar.
En quinto de primaria, recuerdo que la profesora de español nos dijo que el proyecto del semestre era escribir un libro a los papás y ella nos iba dando los diferentes temas para escribir el libro. Y uno de los temas fue qué nos imaginábamos ser cuando grandes. Digamos que la mayoría de las cosas que escribí ahí no se cumplió, pero lo único que sí me acuerdo es que dije que yo me imaginaba siendo cuando grande diseñadora industrial. No tenía muy claro que era ser diseñadora industrial, pero pues lo que tenía claro era que era imaginarse cosas que se podían volver realidad y la industria los compraba, sin tener muy claro quién era la industria, pero la idea de poder volver las cosas realidad era lo que me fascinaba a mí. Y efectivamente estudié diseño industrial. Estudiando diseño industrial en la Javeriana, tomé unos cursos, pues, como unas selectivas de joyería, y lo que más me acuerdo de esa lectiva es el profesor diciendo que cualquier material y cualquier forma podía ser joya. Que lo que realmente importaba para que se convirtiera en joya era su proceso y la historia o el concepto que había detrás de ella. Y nada, me enamoré de la joyería, hasta el punto que cuando salí de la universidad me metí a clases de técnicas de joyería y después hice una especialización en diseño de joyas. Tuve mi propio taller donde pues podía soñar con un mundo de joyas y hacer el proceso para volverla realidad. Yo hacía mis propias joyas, les tomaba las fotos, las vendía. ¿Qué descubrí con esto? Que el proceso es súper importante en ese proceso creativo, el de la realización, porque me permitía experimentar y me podía ensayar con la técnica, con los materiales e ir mucho más allá y sorprenderme con los resultados. Y otra parte que para mí es súper importante del proceso es que detrás de cada nuevo diseño que yo hago siempre hay una historia que contar. Por ejemplo, ahí en la foto que ustedes ven de unas mariposas, me fascinan las mariposas y quería diseñar mariposas, pero no encontraba como el por qué o qué realmente quería comunicar con ellas. Entonces, no tengo tatuajes, pero siempre me ha llamado la atención el mundo de los tatuajes y me puse a investigar y me di cuenta que tenían cosas en común los tatuajes y las joyas y el significado que había detrás de ellas y que son objetos o dibujos, en este caso, de los tatuajes, que son hechos para durar y que siempre van a estar ahí. Entonces, estudiando las líneas de cómo se hacían los tatuajes, ocurrió esta idea de las joyas. Y de hecho, esa foto que ustedes ven ahí en la pantalla es un tatuaje, porque cuando estaba haciendo estos diseños, mi hermana se le metió en la casa que se tenía que hacer un tatuaje y cuando vio el diseño se enamoró de él y dijo, eso es lo que quiero en mi espalda. Entonces, además de que son unos lindos topos, también es un tatuaje y pues pude comprobar que sí se podía, o sea, que sí estaba logrando la fusión entre la idea de lo que era el tatuaje y la joya. En los que están arriba, a mí me encanta leer, desde chiquita leo muchísimo, y me encanta pues el lenguaje, o sea, los mensajes escondidos. Entonces me puse a estudiar como formas de crear lenguajes escondidos, por así decirlo, y di con la clave Morse. Y pues esos como huequitos, si les quieren llamar, que se le ven a los aretes, unos son más largos y otros más cortos, que tienen escondidos letras. Entonces, digamos, en este caso, y la posición que se le ve o la forma general que se le ve a esas candongas es como si fuera un libro boca abajo. Entonces, lo que hice en esa colección fue estudiar las diferentes formas en que uno manipula los libros y estudiar las diferentes formas en que yo podía esconder un lenguaje o un mensaje. Y en este caso, pues esos aretes, uno dice tú y el otro dice yo. Y la última foto, pues es trabajando en el taller. Como les digo, para mí el proceso es súper importante porque es donde aprendo. Y pues aquí estoy ahí haciendo esas piezas que si se dan cuenta son súper chiquitas, pero pues a mí me encanta seguetear, que es la forma de cortar la plata. Y estos eran unos aretes para niños que se llama la colección Viajes, y pues eran inspirados en momentos de la vida, o en libros que habíamos leído, o en la idea de viajar. Entonces, si se dan cuenta, para mí la historia detrás de cada objeto es súper importante, como lo también es el proceso de experimentación. Cuando quedé embarazada,
decidí escribir un libro para mi hija. La idea del libro era contar mi historia, pero quería contarlo de una forma fantástica. Entonces el libro son diferentes cuentos, diferentes recuerdos de mi vida, contados pues de una forma súper fantástica. Me inventé un mundo, un personaje, unas nubes que cambiaban de color según la emoción, y también hice las ilustraciones del libro. Ahí también descubrí algo nuevo. Para mí, así yo sea diseñadora, yo no considero que yo dibuje bien. Para mí es súper fácil dibujar un anillo, pero pues llevo mucho tiempo pues haciendo joyas. Pero dibujar, digamos, figura humana me cuesta un resto de trabajo. Pero fue un reto que dije, no hay una forma, no hay solo una forma para dibujar la figura humana, sobre todo en ilustración y en ilustración, digamos, para niños. No hay solo una forma de hacer las cosas bien. Entonces me arriesgué y ilustré todo el libro. Y gracias a eso, pues descubrí unas nuevas posibilidades para mí. También cuando nació mi hija, pues encontré todo un nuevo mundo de posibilidades. Porque pues yo quería poderme comunicar con ella, yo quería poderle mostrar el mundo a ella, yo quería poderle enseñar cosas. Y encontré que el diseño era la mejor forma de lograrlo. Entonces se despertó todo un mundo de creatividad para mí, de desarrollar objetos lúdicos para niños. Ahí en la segunda imagen, por ejemplo, se llama una retina visual. Entonces cogí y le hice unos diseños, pues si se dan cuenta me empecé a meter con la ilustración en forma y diseñé unos imanes que se podían pegar en la nevera para explicarle momentos del día, porque para los niños son súper visuales y necesitan cierto orden. Entonces, pues, la idea era, pues ahí está un ejemplo. Entonces, cuando llegaba del colegio era hacer tareas, después podía jugar, después debía ordenar, después era la hora de comida, después pijama. Entonces, cada vez que ella pues, entraba, digamos, en conflicto y que no, que yo no quiero ordenar, pues yo me decía, ve, mira la rutina visual y mira lo que dice. Y eso sirvió y pues eso hizo que ella empezara a fusionar y se generara realmente esa rutina a través de ese elemento lúdico visual. Y pues ella también por las mañanas entonces se levantaba y la organizaba, y iba y decía, mamá, me falta hacer esto. Entonces pues todo esto fueron cosas que fui descubriendo con ella, pero también me di cuenta en ese proceso de tratarle de enseñar que la que estaba aprendiendo más era yo. Los niños son de verdad una fuente de creatividad para uno. Cada vez que uno intenta enseñarles algo, pues el que termina sorprendido es uno de lo que aprende de ellos. Las experiencias y lo que he aprendido. La memoria de trabajo y la habilidad para controlar la atención, ambos componentes importantes de las funciones ejecutivas, permiten a los niños procesar la información de manera más eficiente. Esto se logra a través del juego. Algo que me he dado cuenta, pues cuando uno algo le apasiona, se le empiezan a cruzar muchas cosas en el camino que tienen que ver con eso. Y entre eso, personas. Una persona que se me cruzó en el camino fue mi gran amiga y socia Alexandra Páez, que también es diseñadora. Decidimos unir fuerzas, por así decirlo, y sacar pues nuestra propia como empresa de diseño de joyas, que se llama Cabal. Eso pues, es una historia chistosa porque se llama Cabal porque las hijas de ella se llaman Camila y Valentina. Mi hija se llama Valentina. Entonces, pues K de Camila y Val de Valentina. Y pues para terminar las coincidencias, nuestros esposos pues se llaman Jaime, pero ellos no entraron en el nombre de la empresa. Sino que pues quisimos poner el nombre a partir de nuestras hijas porque ellas son nuestra inspiración. Entonces pues decidimos que no solo hacer joyas, sino pues diseñar diferentes proyectos, ya que pues, las dos somos diseñadoras de joyas, somos mamás y somos docentes. Y nos encantan los niños. Entonces decidimos unir fuerzas también y sacamos un campo de verano para la época de diciembre, donde los niños podían diseñar sus propios regalos para los papás. ¿Cuál era la idea de este campo de verano o cómo nos deberíamos diferenciar? La idea era que los objetos finales fueran objetos que los papás quisieran usar como decoración en la casa o se volvieran objetos utilitarios que pudieran seguir usando. Muchas veces a uno le regalan cosas a los niños súper lindas y todo, pero terminan guardadas en algún lado porque uno no sabe qué hacer con ellas. La idea es que esto sintiera uno, quiero mostrarlo, quiero que todo el mundo vea lo que es mi hijo, esto se vería bien en la sala, no sé. Entonces, pues así nació esta idea. Pues
pues teníamos que planear diferentes actividades pues, para que desarrollaran diferentes regalos. Teníamos que pensar que debían ser con materiales durables, ya que pues, la intención era que resultaran siendo objetos realmente de diseño. Y que fueran materiales que les permitieran a los niños experimentar. Siempre que empezábamos a planear el campo de verano teníamos como una idea hacia dónde queríamos llevar el proyecto, pero las ideas, pues otro de los objetivos que queríamos cumplir era que nosotros teníamos que dar ciertas instrucciones, pero darles la libertad al proceso para que ellos se apropiaran de él. Y lo interesante fue que al final ningún resultado se pareció a lo que nosotros estábamos esperando, pero eso sí, fueron muchísimo mejores de lo que nos estábamos imaginando. Entonces, pues en la foto derecha ahí ven varios experimentos que ellos mismos hacían. Ahí experimentábamos con madera, hilos enredados en la madera, hicimos jabones, hicimos camisetas, también experimentamos como con cemento para hacer como unos portacalientes, mejor dicho, eso hacíamos de todo. Y en la foto de la derecha, la parte de arriba que se ve una bandeja y un MOOC, esto fue nuestro primer campo de verano. Y pues hoy en día los papás con los que todavía nos hablamos, que tuvieron niños que participaron en ese campo de verano, dicen que todavía tienen las bandejas y son felices pues sirviendo, digamos, en las horas del té o cosas así con esas bandejas porque fueron muy interesantes. Y ahí lo que hicimos fue experimentos con acuarela, y pues acuarela con sal, acuarela con cauchola. Pues medio les explicábamos a los niños y ellos se apropiaban del proceso. Y en la imagen de abajo fue un taller que hicimos de loncheras para que los niños hicieran su propia lonchera para entrar al colegio, y la idea era hacer sellos con comida. Entonces, pues el que se ve todo con estrellas, fueron con carambolos, con cebollas, con pimentones, pero de nuevo, nosotros dábamos unas instrucciones básicas, pero de ahí en adelante dejábamos que el niño se apropiara del proceso. ¿Qué nos dimos cuenta de esto? Entre más el niño se pueda apropiar del proceso, o sea, que no haya un paso 1, paso 2, paso 3 y este es el resultado, sino este es el paso 1 y de ahí en adelante ustedes miran qué hacen, se despertaba la creatividad de ellos y buscaban cómo experimentar de más formas. Lo que digo, formas que a nosotros no se nos ocurría. Y nos dimos cuenta que parte de la creatividad es eso, es dar una idea que tú puedes apropiarte, que te invita a pensar diferente y te arriesgas a pensar diferente. Y eso es algo muy chévere de los niños. Los niños se arriesgan a eso y les gusta hacerlo. Nosotros como adultos a veces somos un poco más reservados y se nos olvida estarnos preguntando ¿por qué no? O ¿qué pasaría si? Y eso es lo que nosotras siempre preguntamos en la clase. Les decimos como, vamos a hacer esto, pero ¿qué pasa si? Ustedes saben cómo funciona este material, ¿qué pasa si? Y ellos se apropiaban de eso y siempre también era interesante ver, digamos, en los campos de verano, como el primer día empezaban súper tímidos y al final ellos eran los primeros en llegar a clase o pues al taller y participaban y querían inventar cosas y les fascinaba lo que hacían y además salían de una pues a entregar el regalo, que la idea era que lo entregaran el 24, pero creo que ningún regalo llegó a 24, obligaban a que los abrieran ahí mismo los papás. La importancia de apropiarse del proceso. Esto es como una conclusión súper importante, que no es solo para que nosotros pensemos en los niños, sino en nosotros. En la medida que nosotros nos vamos a apropiar del proceso, podemos despertar nuestra creatividad y transmitírsela a los niños. Y también dejar de controlar el proceso, porque, digamos, a mí me pasa mucho como mamá, que a veces le mandan tareas creativas a mi hija, me ha tocado alejarme y decir, no, no lo voy a decir cómo está bien o cómo tiene que hacerlo, y le permito a ella hacerlo. Y eso ha sido súper interesante porque, como digo, ella me ha terminado sorprendiéndose a mí. Cuando un proyecto se convierte en una tarea de seguir instrucciones, hacer lo que se pide y buscar un mismo resultado, es difícil estar motivado o inspirado. Son los elementos divertidos los que deben primar en la búsqueda y estimulación de ideas. Esto lo tomé de un libro que se llama De la idea al producto, de Bramson, de Editorial Páramo. Pues es un libro de diseño que se lo recomiendo. La importancia del proceso va a partir de instrucciones básicas. Entonces, aquí pues quería compartirles algunos de los procesos que realizamos, de los que ya les hemos hablado.
Entonces, el del centro es el que digo que fue el experimento con cemento y estas pepas de cristal que uno consigue como para meter en materas, en floreros. El último, pues en este caso sí terminó siendo el corazón de Cabal, que es nuestra marca, pero en otro caso me acuerdo que el niño fue a cruzar las líneas por todos lados y nosotros, no, la idea es que hagas el corazón, y el otro, no, lo que pasa es que yo quiero hacer este cuadro para mi abuelo, y el mejor momento que tuve con mi abuelo fue una vez que fui al mar, y pues quiero que la parte de arriba parezca el cielo, y parte del centro parezca el sol y el resto parezca el mar, y pues el resultado fue totalmente diferente. Creo que si se fijan en la foto de la izquierda, ahí está el corazón, que miren cómo cambió totalmente al que está acá. Y el primero, ese fue un ejercicio colectivo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, comemos muchas cáscaras de huevo y las limpiamos, o sea, duramos unas buenas semanas comiendo huevo en forma. Y el día del taller les pedimos a los niños que llenaran las cáscaras de huevo con diferentes colores. Después pusimos una gran tela blanca en el piso y la idea era que los niños reventaran las cáscaras de huevo sobre la tela. Entonces pues empezaban reventándolas, al final las pisaron, las esparcieron, bueno, estuvieron felices. Y después lo que hicimos fue dividir ya la gran tela y volverla así estos cuadros abstractos. Entonces pues cada niño se llevó una parte de él, pero también una parte de la creatividad de los otros para su casa. Y pues es un cuadro que se puede colgar a la pared. De hecho, pues ese fue el pedazo que se ganó mi hija, porque mi hija participó en esa actividad y pues yo lo tengo colgado. Entonces, lo que les digo, lo más importante acá es si deben haber unas instrucciones básicas, sobre todo porque vamos a experimentar con materiales, entonces pues para que el material realmente resulte, pues tienen que haber instrucciones. Pero al mismo tiempo, digamos, nosotros en el del centro les dimos las piedritas y les explicamos cómo se hacía el cemento, el cómo organizaron las piedras, qué colores escogieron, eso fue totalmente individual. Lo mismo el corazón, pues ya vieron que fueron dos resultados totalmente diferentes a partir de algo que parecía pues que no iba a dar para muchos resultados, pero sí dio. ¿Dónde encontrar la creatividad en casa? La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. En esta situación en la que estamos, que llevamos encerrados ya un buen tiempo, la verdad, he tratado de no hacer cálculos como para no enloquecerme. De lo primero que pensé cuando nos dijeron, bueno, se van a tener que encerrar en casa, fue, bueno, tengo que tener algo para hacer para mi hija. Y nos habían mandado de la clase de inglés de ella como unas tareas que se iban a desarrollar durante todo el mes, pero en el colegio. Cogí esas ideas que tenían, o era pues para aprender el abecedario en inglés, y pues les decidí volver un libro creativo donde cada día, a través de técnicas diferentes, ella iba a desarrollar alguna actividad para ir aprendiendo las diferentes letras. Entonces, si se fijan en la imagen izquierda, debajo de los marcadores, ese es el libro. Y pues la que se ve con varias ilustraciones, esa es una de las hojas del libro. ¿Cuál era la idea de esa? Entonces, ese día era games, juegos, y pues inspirada en los dados de storytelling, cogí algunas imágenes y las volví pues estas pequeñas imágenes que ella coloreó. Después cortamos y los metimos en una bolsa, y la idea es que mi hija tiene que sacar de 3 a 6 imágenes e inventarse historias con pues, con la combinación de imágenes que le van saliendo. O pues mejor dicho, no solo ella, la idea es que se vuelva un juego de familia. El de arriba era la letra de A, que era astronaut, entonces utilizando la técnica de Scratch, que es colorear con crayolas, después cubrirlo con vinilo negro, y después cuando se seca, pues rayarlo como con un punzón o un palillo de madera, hacer una imagen. Entonces pues ella se inventó este astronauta que está en la luna llamando a la Tierra. Y la imagen de abajo fue utilizando la técnica del cadáver exquisito. La niña, pues ella debía pintar 3 profesionales diferentes. Uno, pues ahí están combinados ya, pero bueno, uno era el beisbolista, el otro era la enfermera y otro una disc jockey. Y después se cortaban y se empezaban a combinar pues las hojas,
y se generaban nuevas profesiones. Eso sí, algo que, pues como les digo, como para mí la historia es súper importante y es parte donde nace la imaginación. La idea es que con cada, pues el primero se crean historias. Para el astronauta la idea no era solo ser el astronauta, sino crear así fuera una pequeña historia o una frase que se imaginaba cuando fuera pues al espacio. Y el de las profesiones se debían hacer 3 frases diferentes que pues al combinarse los cuerpos o los uniformes también se iban a combinar estas historias y pues iban a crear nuevas profesiones. Y pues así hemos ido haciendo el libro, pues hemos hecho más cosas, pero ha sido, pues primero lo que me di cuenta, lo que me propuse es que fueran ejercicios sencillos para que yo no tuviera que estar encima de ella, sino que ella se pudiera apropiar de eso. Y ella se apropió totalmente pues de cada uno de ellos. De hecho, pues de estos 3 ya tengo unos videos si quieren verlos más tarde en YouTube de cómo se hace. Y en el del cuento ella sale al final, cual youtuber, pues contando la historia que se inventó según las cartas que le salieron. Entonces, en la medida que ellos se pueden apropiar, lo que digo, hace que ellos disfruten el proceso y lleguen a resultados increíbles. ¿Cómo podemos hacer con las cosas que hay en casa? Porque pues esto fue justo antes de que empezara el encierro, pues diseñé el libro y igual pues tengo los templates y todo que los comparto por Facebook. Pero si necesitamos más cosas para inventarnos en el día a día, cualquier cosa que tengamos en casa sirve para despertar nuestra creatividad. Entonces, pues ahí, digamos, los rollos de papel higiénico, el periódico, aquí una lata de atún y una bomba, e inclusive cualquier objeto cotidiano puede despertar nuestra creatividad. ¿Qué fue lo que yo hice con estos elementos? El segundo no tengo la imagen, pero con ese segundo hicimos un tambor. Y el esmalte sirvió para decorar la lata y pues que quedara un tambor bien bonito y decorado, ¿sí? Con los otros que hicimos pulseras de papel maché y con el otro nos inventamos personajes. Esta técnica es escoger objetos de uso cotidiano y darles vida o pues, ¿cómo se diría? Humanizarlos o animalizarlos y se generan estas nuevas cosas. Entonces, pues tenemos un pato boca tijera y un cocodrilo boca tijera que son primos, ya que los dos son de boca tijera. Tenemos un pájaro cola cuchillo, tenemos una maricuchara y tenemos un mini dinosaurio cuerpo cepillo. Entonces, fíjense que la creatividad está en nuestra casa, está en cualquier cosa que veamos, solo que nos atrevamos a verlo diferente o a preguntarse, ¿qué pasa? Sí. No siempre esto pasa, no es como que uno vaya por la casa y se vaya inventando. Entonces, cada vez que yo quiero hacer una nueva actividad, pues nada, Internet es la mejor herramienta que hay. Pero de nuevo, no es ver el video y tratar de hacer exactamente lo que hacen en el video, porque entonces no va a llegar al resultado que nos muestra en el video y uno se va a frustrar. Para mí es tomar como los 3 primeros segundos, 3 primeros minutos del video o pues el minuto donde explican las cosas y de ahí en adelante apropiarse uno de eso. Es como me pasa, digamos, cuando me meto a la cocina. Yo necesito el libro de recetas porque yo no me siento muy segura como cocinera. Entonces el libro de recetas pues me da confianza de que al menos estoy escogiendo los ingredientes que son. Y eso, porque porque nunca encuentro la mitad de ingredientes, entonces ahí empieza a despertarse la creatividad y uno dice, bueno, ¿qué pasaría si cambio este ingrediente por este otro? Y de ahí en adelante yo empiezo a inventar. Me han salido cosas ricas, mi problema está en que siempre quiero que las cosas queden bien cocinadas, entonces me quedan demasiado bien cocinadas, pero al menos de sabor, a pesar de no haber seguido la receta original, quedan bastante bien, pero ¿por qué? Porque me permito preguntarme, ¿qué pasaría si? Entonces, Internet es una buena herramienta para buscar cosas porque uno no todo el día se le están ocurriendo. Se le pueden ocurrir a uno ideas por Internet. Pero lo más importante es que nosotros como adultos nos podamos apropiar del proceso y cuando le estemos transmitiendo a los niños, también los dejemos libres con el proceso para que ellos también se lo puedan apropiar. Y así realmente es como logramos todos ser creativos y pues distraernos en estos tiempos inciertos. Y también, aunque me gusta que mi hija trabaje sola en los procesos, porque pues si no me pongo como
mamá harta a decirle eso está bien o está mal. También, mientras le estoy explicando cómo hacerlo, le voy dando la libertad, de me siento con ella a pintar las cosas y lo disfruto. Y se convierte en espacios de las dos, espacios de comunicación, espacios de creatividad. Y a través de las historias que también nos inventamos detrás de eso, pues inventando los nombres de los animales y eso, pues también generamos historias que invitan a la imaginación. Aquí pues, les comparto algunas fuentes de inspiración. Las 3 primeras pues son mis canales. En Instagram está mi canal que se llama Camila Amor Cuentos. Ahí lo que tengo son cuentos ilustrados para compartir en familia. En Facebook y en YouTube pues pueden encontrar los templates y los videos que he hecho. Mis videos pues son así, explican qué materiales necesitan y ya la parte del proceso es un video rápido como para que uno se haga la idea de hacia dónde va. Y al final es un cuento que se genera con los resultados. Entonces, si se dan cuenta, yo ahí lo que estoy invitando es a la imaginación, no a que sigan al pie de la letra lo que yo hago. Y en Pinterest, para mí Pinterest es la mejor herramienta para inspirarse. Ahí pueden seguirme con el mood board de Camila Amor Actividades. Ahí, más que todo, guardo son actividades que voy encontrando por Pinterest para después pensar cómo aplicarlas con mi hija. Y otros, porque creo que lo bueno se comparte. Mo Willems, que es un escritor para niños bastante interesante, sacó justamente ahorita con lo del confinamiento unos videos que se llaman Lunch Doodles y también pues enseña formas muy básicas para divertirse, para pintar, para hacer animaciones fáciles y el señor es súper entretenido, entonces lo recomiendo. Y Carolina Ginás, que tiene un blog y también su página de Pinterest, que también pues tiene bastantes manualidades bastante interesantes. Lo que les digo, mi conclusión pues de todo este proceso que llevo, yo creo que ya voy para unos 20 años en él, es que primero, las historias o la intención o el cuento como nace una idea es importante. El proceso, en la medida que nos apropiemos de él, más lo vamos a disfrutar y más increíbles van a ser los resultados. Y que realmente todos somos creativos. En la medida en que nos permitamos preguntarnos todo el tiempo, ¿qué pasaría si? Y nos apropiamos de los procesos mientras lo hacemos. No sé si te dan preguntas. ¿Dudas? Ahí pues las recomendaciones que les doy de lugares que se pueden inspirar son algunos, pero pues hay muchísimos más. Pero para empezar creo que eso es esos son unos buenos lugares. ¿Podrías poner en el chat los sitios para seguir, porfa? Los links. Sí, claro. Pero... Es que para las personas invitadas no está activo. Sí, no, yo tampoco lo tengo activo. Si quieren vuelvo a compartir la pantalla para que puedan, si quieren, tomarle foto, porque tampoco tengo activo el chat. Yo tengo una pregunta para los niños que están entre los 3 años y que de pronto son un poco o tienen una personalidad un poco más tímida respecto a las actividades. ¿Cómo podemos de pronto incentivar a que ellos sean más participativos y que, digamos que puedan utilizar todas estas herramientas? Digamos, en uno de los campos de verano que tuvimos, de hecho, un niño de 3 años, era el más chiquito. Y la mamá lo escribió porque en el colegio le decían que a él no le gustaba la clase de arte, que a él le costaba mantenerse dentro de la línea, pues que se salía de las líneas, mejor dicho. Entonces, que le habían recomendado clases de arte. Uno, pues nosotros les dábamos la explicación y les dábamos los materiales y cada uno se iba apropiando de eso y él fue de los que más nos sorprendió porque lo que te digo, al no darle reglas, sino, mira, hoy vamos a hacer, me acuerdo sobre todo porque hicimos un portacaliente sobre baldosa, entonces le era pintar con Sharpies y después los y después la baldosa se metía al horno y pues el Sharpie pues quedaba fijo a la baldosa.
Me acuerdo que leímos eso y empezamos, bueno, piensen qué les gustaría pintar o piensen para quién es este regalo. No, el chino se inventó una historia detrás de su dibujo. No me acuerdo muy bien qué era el dibujo, pero primero el dibujo me pareció increíble para un niño de 3 años. Tenía un resto de detalles, pero lo más lindo fue la historia que él nos fue contando a medida que iba haciendo eso. La mamá quedó feliz, o sea, decía como, o sea, mi hijo sí es artista, entonces creo que uno es como darles ese proceso que ellos mismos se vayan acercando al material, lo que digo. Nosotros les dábamos como unas instrucciones básicas, digamos en este caso pues era pinten sobre eso y porfa tengan cuidado con los Sharpies y ciérrenlos para que no se vayan a manchar la ropa. Creo que esa era la máxima instrucción que les dimos. E ir generando conversaciones con ellos, ¿sí? Como a quién te gustaría regalárselo, por qué te gustaría regalárselo a la persona. O sea, no nos íbamos hacia el arte como tal o por qué estás dibujando así, sino lo que digo, a la historia que había detrás que se estaba contando. Porque a los niños les gusta contar lo que pasa. Y una forma de contar lo que les pasa, contar lo que les gusta, o a veces inclusive lo que no les gusta, es a través del arte. Pero entonces, más que decirle como, oh, te está quedando lindo, te está quedando feo, era que nos contara la historia que había detrás de eso. Me acuerdo también, tuvimos una niña muy, muy, muy tímida. Participó en este campo de verano 2 veces y las 2 veces era la más tímida. Pero cuando se metía en el cuento, hacía unas cosas espectaculares. Entonces, creo que la timidez es parte del ser de nosotros. Y en la medida que uno como profesor lo respete y dé ese espacio y sencillamente deje que él mismo vaya encontrando esas formas de acercarse al material, es como ellos van a encontrar el arte. Porque lo que digo, el arte es una forma de expresión y no hay una sola forma de hacerlo bien. Obviamente, pues hay que desarrollar las motricidades finas y entiendo todo eso, pero también hay que darles cierta libertad de te puedes salir de la raya, puedes hacer la cabeza más grande que el resto del cuerpo, puedes hacer el perro más grande que el niño y dejar que eso pase más bien, que nos cuente la historia de por qué está sucediendo ahí y de pronto descubriremos mucho más cosas de ellos y encontraremos pues niños con una imaginación increíble que pues lo que necesitaban eran formas de expresarla. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Dudas? Lastimosamente no puedo ver el chat, entonces si hay preguntas o algo, creo que les toca abrir el micrófono y hacerlo. Va a abrir no, tampoco puedo abrir mi cámara. Ni idea. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Dejar de compartir y ahora sí creo que puedo prender mi cámara. Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Creo que de verdad, pues además lo que digo, la historia detrás de cada proceso, o pues cuando inicia el proceso, a mí me pasa es con los muchachos, ya que doy clase en la Javeriana, que el primer corte tienen que diseñar su marca personal y lo primero que tienen que hacer para diseñar su marca personal es contar un poco de ellos. Y es interesante porque les digo como, bueno, digan en qué son buenos, en qué se diferencian. Y al principio les cuesta un trabajo aceptarlo porque nosotros no estamos formados para hablar bien de nosotros o decir cosas buenas de nosotros. Los niños todavía están a tiempo de eso, entonces fomentar eso que ellos creen que son buenos y decirlo realmente lo son, es muy bueno. O sea, creo que la creatividad también es un momento en serio de darse besitos y decir, oh, soy un duro haciendo esto, o esta forma en que me lo imaginé, nadie más se lo imaginó. Por eso digo que es tan importante nosotros como adultos apropiarnos del proceso para poder despertar nuestra creatividad, pero al mismo tiempo cuando estemos invitando a los niños a realizar actividades, dejarlos libres en ese proceso para que ellos puedan apropiarse de él y despertar su creatividad.
Otras formas de, pues para mí, otras formas de despertar la creatividad es a través de la lectura. Entonces, leerle a los niños antes de empezar una actividad también es buena idea. No tienen que inspirarse necesariamente en el libro, pero de pronto a veces del libro surgen preguntas que puedan invitar a nuevas ideas. Entonces, también creo que eso es importante. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenas tardes, sí, mi nombre es Natli. Yo tengo una consulta. ¿Cómo trabajar con esos niños que les cuesta mucho concentrarse? Pues en la medida que, o sea, digamos que la concentración, eso es una cosa que veíamos, parte a veces del juego. En la medida que a uno le gusta algo, se mete en ese cuento y queda totalmente absorto. Además, también es importante entender que hay muchas formas de concentrarse. Digamos, para mí la forma de concentrarme es la desconcentración. Obviamente esto no se lo recomiendo a los niños, pero yo necesito ruido para concentrarme, entonces necesito el televisión prendido, cuando estoy en una conferencia tengo que tomar apuntes y la mitad de mis apuntes son con dibujitos al lado y esa es mi forma de concentrarme. Creo que el juego, por eso digo, el juego es una forma importante de invitar a la concentración. Al tener que experimentar, al tener que sentir los materiales, ya se están empezando a concentrar. Y en la medida que uno los estimula como, bueno, ¿y qué pasaría si? Vas aumentando los tiempos de concentración. A nosotros nos pasaba en los campos de verano, los primeros días era muy difícil mantenerlos concentrados, pero en la medida que ellos fueron viendo los resultados, fue más largo los tiempos pues, en que se concentraban en hacer su actividad y al final, pues nada, esto era un silencio absoluto, el taller y eran dichosos haciéndolo. No es algo que pase de un momento a otro. Hay que entender que cada niño tiene diferentes formas de concentrarse y pues parte de esas diferentes formas de concentrarse creo que está en que descubra qué es lo que le está gustando hacer. Entonces, por eso digo, en la medida que él se apropie del proceso, es más fácil que él vaya encontrando, vaya deseando cada vez más hacer las cosas y se vaya aumentando sus tiempos de concentración. Además, pues si ellos quedan felices con los resultados y tienen la oportunidad, o sea, la idea del regalo, que era pues en parte lo que hacíamos en diciembre, era una razón más para sentarse a hacerlo, porque pues era rico la idea de esto se lo va a regalar a mi mamá y lo va a usar mi mamá. Y como que esa idea de que se iban a mostrar lo que ellos hacían, también ayudaban a esos procesos de concentración. Entonces como que tal vez no es decirles el paso es A, B, C, D, que eso ya de por sí a muchas personas les puede entrar en reversa, sino esto es lo que vamos a hacer, vamos a experimentar esto. ¿Qué crees que puede resultar? Y este resultado tiene este objetivo. Tal vez eso motive más a los niños a que se concentren. Cuando los niños saben qué es lo que va a suceder, es mucho más fácil para ellos hacerse, pues, apropiarse del proceso. Muchas gracias. Con gusto. ¿Y alguna otra pregunta? Gracias. No, pues gracias a ustedes por estar presentes hoy y pues por haber compartido este tiempo conmigo, pues para que yo les compartiera pues mi proceso de vida, que lo que les digo, más allá que darles un ABC, es invitarlos pues a despertar esa creatividad que uno cree que, pues que muchas personas creen que no tienen, pero como digo, todos la tenemos. Es cuestión de que nos apropiemos de nuestra vida, de nuestras limitaciones que creemos tener y decir, no hay una sola forma de hacer las cosas. Puede haber mi forma de hacer las cosas. Y pues en ese caso, respetarle a los niños que ellos también van a tener su forma de hacer las cosas. Bueno, para finalizar, agradecemos de nuevo a la experta Camila Moreno y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Con gusto. Muchas gracias por participar.